Buenas Hola noches. Gonzalo, Hola doctor, ¿cómo está? hola doctor Bustillo, ¿cómo está? Doctor Rivas, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, el gusto es mío. Y saluda a todas las demás personas que puedan estar escuchándonos. Y viéndonos a través de la señal Hola, de hola Nano, y viéndonos, sí. Así es, conversemos a pulmón quitado con Gonzalo Alvear. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Polera roja porque hoy juega la roja de todos. Sí, Zapatito. por eso que estamos compitiendo con eso. A las 9 yo me voy al Estadio Monumental, así que Ah, qué bueno, ¿eh? Protéjase sí, del pues. frío, doctor, ¿eh? ¿Ah? Protéjase del frío. No, No, si no no, se nos no vaya a me llevarían enfermar. para allá y con una pistola en la espalda. Ok, menos mal. De todas maneras, usted sabe. Y O sea, hoy, hablando de frío, el tema de hoy está interesante. Rescate antiinflamatorio. ¿Oh? pero ¿Así es, doctor? ahí el ambiente se va a poner muy cálido. Así, Porque el tenemos tratamiento. muchas cosas que decir. No voy a callar nada. No ocultaremos nada. No, nada. Esto se llama calzón quitado. O Muy perdón, bien. a pulmón quitado. A pulmón quitado con todo y pleura. Así que bienvenidos a todos los que están conectados en este momento. Hay un número importante de colegas. Los saludo a todos desde acá, desde la distancia y por este medio tan maravilloso. Ya no sé cuántas semanas llevamos, pero se ha convertido en la cita de los jueves en la noche. Conversemos a pulmón quitado y esta una iniciativa de Teva Farmacéutica, Laboratorio Chile, su línea respiratoria. Así que, como la roja de todos juega a las 9 de la noche, es decir, en unos 53 minutos aproximadamente, comencemos, Gonzalo, si nos quieres De presentar acuerdo. algo hoy y seguimos haciendo, recuerden que pueden mandar sus mensajes por el chat, pueden interrumpir al doctor, pedir la palabra y tratar de hacer esto un verdadero conversatorio. Así que, Gonzalo, cuando gustes. Bien, pues. Doctor Adelante. Santibáñez, ¿cómo está? Está muteado. Nano, Nano, Está, no se te escucha nada. está muteado. Está muteado. Estaba saludando en seco. Hola, buenas noches a todos. Hola, Entonces, hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches, doctor buenas noches Santibáñez. y un gran gusto y honor estar nuevamente acá. Muchas gracias a usted por Igualmente. acompañarnos. Ya. bueno, vamos a partir como siempre con un caso clínico para introducir el tema de terapia de rescate antiinflamatorio, que como ustedes saben es la terapia que está en más, no más, pero que la que se está recomendando últimamente para el tratamiento de los pacientes con asma, principalmente, ¿no es cierto?, paciente con asma más leve. Este es un paciente de 23 años, estudiante universitario, no fumador, antecedente de alergia primaveral desde niño, que la manejó con antihistamínicos horarios, que la maneja, perdón, con antihistamínicos horarios durante la estación. Tiene también antecedentes de asma infantil hasta los 12 años, luego de lo cual nunca más tuvo síntomas, excepto el año pasado, que en invierno tuvo que acudir al servicio de urgencias por un cuadro obstructivo que se manejó con antibióticos, salbutamol y prednisona, y que duró como una semana. En la primavera del año pasado, además de los síntomas nasosinusales típicos de la alergia, presentó tos seca, principalmente nocturna, durante un mes, con sibilancia nocturna durante una semana en ese periodo del mes, lo que manejó él con el uso de su salbutamol que usaba regularmente para los síntomas. Este año ha estado asintomático y consulta porque quiere empezar a hacer ejercicio. Entonces, como quería empezar a hacer ejercicio, él dijo, chuta, tuve asma, el año pasado tuve una crisis de asma y quiero saber cómo está mi asma en el fondo para empezar a hacer ejercicio. Traía una radiografía de tórax que estaba normal y traía una espirometría que estaba normal, ¿no? Y el examen físico estaba absolutamente normal, excepto un índice de masa corporal de 30, ¿no? Entonces, la pregunta que vamos a hacer, voy a formar la pregunta para que voten y después comentamos, como siempre. ¿Qué harían? ¿Cierto? Por ser asmático, le recomendarían que no hiciera ejercicio, por el hecho de ser asmático, o le indicarían uso de salbutamol antes de hacer ejercicio, o le indicarían usar corticoide inhalado en dosis baja de uso diario, más salbutamol en caso de necesidad y antes de hacer ejercicio,
o le indicarían salbutamol, beclometasona en caso de necesidad y antes del deporte, o le indicarían formoterol, budesonida en caso de necesidad y antes del deporte. Votemos. Votemos. Ya. Ejercí mi derecho civil a votar. Perfecto, gracias. Cívico, Voten mejor todos. dicho. Mi derecho cívico a votar. Voten todos. Estamos listos con las votaciones y creo que en este es el momento de mostrar las respuestas. Vamos a ver. Muy bien. Bien, por el primero no votó nadie, por suerte. Recuerden que antes los asmáticos se los tenían casi en una burbuja, no se los dejaba hacer ningún deporte, ¿cierto? Bueno, ahora gracias a Dios eso ya ha cambiado. El 18% indica solamente salbutamol antes del ejercicio, el 47% córtico inhalado en dosis bajas en forma regular, más salbutamol en caso de necesidad y antes del ejercicio, que fue la alternativa que mayor votación tuvo. 29% indicó formoterol, budesonida en caso de necesidad y antes del ejercicio, y un 6% indicó salbutamol, beclometasona en caso de necesidad y antes del deporte. ¿No? O sea, la mayoría se inclinó por un tratamiento regular de corticoide en dosis baja más salbutamol en caso de necesidad. ¿No? Esa fue hay una pregunta, hay una cosa, no hay nada en el chat. Bueno, si quiere comentamos, mejor antes de seguir, comentemos la respuesta. ¿Qué le parece la respuesta? Bueno, yo quiero quiero comentar dos cosas. Tal como tú decías, la solicitud que hacían los padres o el encargado, el asmático, incluso hasta la edad de 18 años, así que nos tocaba ver, de pedirnos un certificado porque el niño tenía asma o el joven tenía asma. Entonces, en el colegio le pedían un certificado para que no hiciera ejercicio. Eso, afortunadamente, yo creo que es una indicación que ya se usa, que no tiene justificación, no hay argumentos para impedirle a un asmático que efectúe ejercicios, un asmático bien controlado, a eso me refiero. Mientras está con una crisis de asma o con asma no bien controlada, se recomienda no hacer el ejercicio hasta que se controle. Pero una vez bien controlada el asma, el ejercicio, y uno de los ejercicios que más se recomienda es la natación, pero en general otros ejercicios no tienen ninguna contraindicación. Después las otras respuestas que no las tengo ahí, entonces quisiera... Hay una alternativa en que se señalaba corticoides en dosis bajas más salbutamol SOS. Es una posibilidad. La opción Es un C. tratamiento, es una posibilidad que puede usar un paciente, y parece que decía y salbutamol antes de ejercicio. Correcto, yo creo que eso es una alternativa perfectamente plausible, posible, budesonida, porque ya sabemos que sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria, y entonces se justifica el uso de budesonida, salbutamol según necesidad, solo según necesidad y antes del ejercicio. Y la alternativa última, que era formoterol con budesonida, según necesidad, también es una posibilidad y antes del ejercicio. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene un asma leve, lo que pasa es que durante un tiempo, y eso ocurre con mucha frecuencia, ver pacientes que tienen asma en la infancia, son alérgicos y atópicos, o atópicos y alérgicos, están en un periodo de su vida sin síntomas y luego pueden presentar síntomas como presentó él, creo, y tuvo que ir a un servicio de urgencia donde le dejaron dos cosas que yo estoy de acuerdo, menos una que le dejaron antibióticos.
Y posteriormente consulta porque quiere reanudar los ejercicios. Así que esta alternativa es posible. Y otra cosa que me llama la atención es que una de las cosas que tiene este paciente es que tiene una comorbilidad, es obeso. Y eso también hay que manejarlo adecuadamente. ¿Qué dice el doctor Santibáñez al respecto? Bueno, en general yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Fernando Rivas, basándonos que el asma es una enfermedad inflamatoria. A ver, algún tiempo atrás nos había dicho alguien, oye, pero si este caballero hace nada más que episodio de un asma, no es un asma persistente, es un asma episódica, ¿no? Y aquí yo tiro la contrapregunta, ¿es necesario mantenerlo en forma permanente con esteroides inhalados? Si hace una vez a las 1000. Entonces, Pero, eso es lo que pensábamos antes. No sé. Sí, perdón. Dime. claro, pero ¿cuál? Bueno, no siga nomás, porque le iba a preguntar en cuál había votado usted. Yo no alcancé a votar. No alcancé a votar. Porque estaba en otra Voto cosa. en blanco, entonces. Voté en blanco. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, en las alternativas ahí que recuerdo, en ¿Por general. qué no las ponen, Gonzalo? ¿Por qué las pones de nuevo? La pongo de nuevo, sí. Uh-huh. Sí. Porque el doctor Rivas tampoco dijo cuál había votado. Por la última. Fue por la rama. No, me fui por la rama. Ahora Ahora que me lo están preguntando, lo digo. Yo no contesto nada que no me pregunten. Yo voté por claro, lo que pasa es que por la E. Le indico, claro, Formoterol, Budesonida, SOS, y antes de hacer de los deportes. Yo tengo mis comentarios respecto a eso que seguramente van a salir en las preguntas posteriores. Ya. O en los tratamientos posteriores. Pero yo decía que la D era una buena alternativa. No, perdón. La corticoide inhalado, la C, es una buena alternativa. Ya lo comenté, la B, por supuesto que no, solo salbutamol antes de ese ejercicio. No, es un paciente que tiene un asma, tiene una enfermedad inflamatoria. Ya no se habla de asma leve, intermitente es lo que estaba comentando yo. Exacto. Antes pensábamos, ¿no es cierto?, que se habían en los periodos que se llamaba intercrisis, se normalizaba la actividad inflamatoria, pero eso no es cierto, la actividad inflamatoria sigue, ¿ya? Entonces la tendencia actual, como dice Rivas, ya esto de asma intermitente, persistente o episodio, persistente versus episodio, ya ese concepto se ha ido quedando. Entonces hoy día se sabe, y ya Gina hace poco, no, bueno, en 2020 ya dijo que eso del asma leve, usar salbutamol SOS, era algo que no era necesario, o sea, no usarlo más, y que siempre tenía que ir, como yo he dicho desde el principio, el tratamiento del asma y el tratamiento antiinflamatorio, ese es el pilar, es la base, ¿ya? Entonces uno, mirando esta respuesta, me surge una sola duda, yo estaría por la C, ¿ya? Porque la E también, y hemos visto que Formoterol, Budesonida, lo vamos a ver más adelante, ha traído muchas cosas buenas y tiene muchos beneficios, no lo voy a contar ahora en cuanto a exacerbación y otras cosas, y como terapia de rescate inflamatoria, pero lo que me surge la duda es si hay que usar necesariamente Formoterol, Budesonida antes de hacer ejercicio, ¿no? Generalmente bastaría un sábado, ¿no? Pero yo sí, estoy entre la C y la E, fíjate, porque en realidad el corticoide inhalado en dosis baja de uso diario más salbutamol, un enfermo que tiene una forma muy leve y que tiene tendencia claramente estacional, ¿no? También podría andar bien con dosis baja de corticoide, más salbutamol, y eso es antes del ejercicio. Pero ahora me complica que se ha visto que en general la terapia, más que corticoide, o sea, que corticoide lava, ¿no es cierto?, como que da más, mejora la terapia de mantención en estos enfermos, tendrían menor tendencia a exacerbar,
Entonces yo me inclinaría por la E, por formoterol budesonide. Ya, Pues, yo quería Precisamente porque se ha visto que como terapia de mantención es superior, ¿no es cierto?, al corticoide aislado, es superior al SABA-LABA, en cuanto a lo que se refiere a exacerbaciones o como más estabilidad en cuanto a terapia de mantención. Así que yo Ay, pero- quería, me yo quería inclinaría preguntarle, Gonzalo, quería preguntarte, el paciente en la historia, porque no lo recuerdo, ¿el paciente en la historia relataba asma por ejercicio? No. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que tiene que usar un salbutamol antes del ejercicio? ejercicio. Si el paciente Sí, no pues, tiene historia de asma por ejercicio, no sé, pues no tenemos yo para puse qué la dejarle alternativa, ¿no? Claro. Si el paciente no tiene historia de asma por ejercicio, no tiene ninguna indicación de usar un salbutamol 15 o 20 o 30 minutos de ejercicio, como hay pacientes que claramente se lo dicen a uno: doctor, yo hago ejercicio y termino con una crisis, o termino obstruido, o termina mi pecho sibilando. Ese paciente necesita la indicación. Pero otro paciente que hace deporte, que corre, que nada, que anda en bicicleta, que sube y baja el cerro, ese paciente que no tiene síntomas de asma, no tiene ninguna indicación profiláctica de salbutamol pre-ejercicio. A ver, Así que es que me, Es que no hay ninguna alternativa que no, que es que, no, uno lo pero, mencione. pero Por le eso vendieron el todos son ejercicio. Pero antes le deporte, vendieron antes el deporte. ejercicio y nos enredamos en eso. déjeme poner un Por eso yo paréntesis. pregunto. Ya, El Exactamente. paciente Gonzalo, no ¿qué quiere decir? tiene antecedentes de asma por ejercicio. Así Déjeme que poner un paréntesis. Recuerden que este paciente consultó porque quería hacer ejercicio. Él no hace ejercicio. No sabemos si puede hacer una obstrucción con ejercicio. No lo sabemos. bueno, pero si no lo sabemos y el paciente quiere hacer ejercicio, tendrá que contarnos después: ¿sabe, doctor, que cuando yo hago ejercicio me obstruyo? Y ahí le agregaré el salbutamol. Pero no le voy a decir: como usted va a hacer ejercicio, que le va a costar un poquito porque tiene un índice de masa muscular corporal de 30, que no es indicación tampoco de usar un salbutamol profiláctico. Si el paciente en la historia nos cuenta en el control o nos dice: yo estoy presentando asma por ejercicio, doctor, que nunca tuve, ahí le indico. Pero el paciente si me dice: doctor, ¿puedo hacer ejercicio? Hágalos, pero como usted tiene asma y fue a un servicio de urgencia, tuvo una crisis, va a usar ya sea la combinación de un corticoide en dosis baja inhalado con salbutamol SOS, o la alternativa E. Pero yo no le voy a dejar a priori, porque solo me pregunta que si puedo hacer ejercicio. Hágalo si puede, pero solo el caso, ojo, o le puedo decir: si usted presenta durante el ejercicio, que le ocurre a algunos asmáticos, síntomas, y le describo los síntomas: dificultad para respirar, no el cansancio que va a tener porque ser obeso y hacer el ejercicio por falta de training, sino que si usted se obstruye, siente que su pecho se sibila, siente una sensación de pecho apretado, tiene tos, presenta tos después del ejercicio, entonces yo le sugiero que en ese caso use tal medicamento con una cámara y le explico toda la historia y le enseño a usar el inhalador. A ver, yo creo que en este paciente en particular, ¿no es cierto? Este paciente no tiene su asma controlada porque no, está sin tratamiento, ¿no es cierto? Exacto. Y en mi opinión, ¿no es cierto? Yo autorizo a los pacientes que hagan asmáticos de ejercicio siempre y cuando tengan su tratamiento controlado, o sea, su asma controlada. Este paciente no sé si está controlado en este minuto, el paciente quiere hacer deporte, entonces yo creo que en este paciente, como digo, particular, yo creo, de hecho, creo que está indicado en este paciente dejarle un broncodilatador previo al ejercicio, porque no, dejarle el broncodilatador previo al ejercicio, en este paciente particular. Ahora, en general, concuerdo con usted que si yo tengo un paciente que lo conozco, un paciente que está con su tratamiento y que no tiene síntomas en ejercicio, ahí no le dejo. Pero en este paciente particular, yo creo que tiene indicación.
¿Cuál es porque la no, ¿Cuál es la porque indicación? que no tiene su tratamiento, su asma controlada. Esa es la Pero, indicación. pero el asma controla, pero por supuesto, Gonzalo, tú le vas a controlar el asma con la alternativa C o E. Pero eso no necesariamente significa que una vez que tenga el asma controlada vaya a presentar asma por ejercicio. No, de acuerdo, pero por eso le digo, en este minuto, a este paciente que me viene a consultar porque quiere hacer ejercicio, yo tengo que controlarle primero el asma. El control del asma no es De automático, acuerdo. En ¿cierto? eso estamos 3, 4 totalmente de acuerdo. semanas. Entonces, en este paciente yo le diría, haga ejercicio, pero use su salbutamol antes del ejercicio, por lo menos un mes. Ahora, pero ya, ese es el paciente que quería hacer. Entonces, les quería preguntar, ¿no es cierto? No sé si alguien más quiere comentar, pero la mayoría o casi la mayoría de los colegas que están presentes eligieron la C, ¿ya? Y ustedes dos, ¿no es cierto?, eligieron la E. Entonces, me gustaría saber por qué ustedes Pero, prefieren la E ya, sobre la C, o cuál ventaja ya. tendría la E sobre la C. Porque estamos hablando sobre el paradigma del asma, que es el uso de formoterol y budesonida de mantención y como tratamiento de rescate. Pero yo delante dije que esa alternativa la había escogido por esa razón, pero tengo también mis razones para pensar que perfectamente puede ser manejado en nuestro país, donde no en todas partes se dispone de formoterol budesonida, que es cara, y que no todos los pacientes tienen acceso, pueden usar perfectamente un corticoide en dosis bajas, como budesonida y salbutamol SOS, que es lo que se dispone en muchos consultorios y que muchos médicos, colegas de medicina general, integral, familiar, es lo que indican. Y a mí me parece eso correctísimo. Y antes del ejercicio, en caso, como dices tú, que el paciente relate que tiene asma por ejercicio en general, y en particular en este caso, yo todavía tengo mis dudas y le diría, yo primero lo controlo, y una vez que lo controle y le diga, venga, a pesar que me está pidiendo el doctor, yo quiero hacer ejercicio, fantástico, porque lo necesita, aparte de todo un tratamiento para controlar su obesidad, que por sí misma es una enfermedad. Entonces después del control, que puede ser al mes con la alternativa C o E, entonces ahí yo recién lo autorizaría a hacer ejercicio, porque lo requiere, y le diría, si usted presenta, o como decía hace un rato, le advertiría, si usted comienza a hacer ejercicio ahora, que quiere hacerlo ahora, y nota que empieza a tener este síntoma, pecho apretado, sibilancias, tos, post ejercicio, y eso le impide continuar el ejercicio, y no es por falta del training, que es porque usted va a comenzar recién a ejercitarse, se va a cansar, pero es un cansancio que no está relacionado con su condición de asma. Pero si empieza a hacerlo, use el salbutamol profiláctico 20 minutos, 30 minutos antes del ejercicio. Oye, Entonces, pero la alternativa, en realidad, ¿yo por qué voté por esa alternativa? Porque tengo la posibilidad de dársela a los pacientes. Yo atiendo pacientes GES que tienen acceso al formoterol con budesonida. oye, Pero si no tienen acceso a eso, la alternativa, ya no sé qué nombre, letra era, budesonida es totalmente válida. oye, La yo, C. yo entiendo, perdón, yo entiendo que lo que plantea Gonzalo es que ese paciente obviamente no está estabilizado en su asma, y lo que yo entiendo que Gonzalo va a iniciar este tratamiento y le va a dejar preventivamente durante el ejercicio para que no pase malos ratos, ¿no es cierto?, que no se obstruya durante un tiempo hasta que esté bien estabilizada ese arma. Pero yo Sí, entiendo que claro. la respuesta de Gonzalo en el fondo es que va a llegar un momento que le va a retirar el SABA, por ejemplo, preventivo, por ejemplo, ¿ah? Una vez que tiene seguridad, porque si se lo mantiene no va a saber nunca si se tiene o no tiene asma por ejercicio, ¿te fijas? Pero si está inestable, tiene que darse un tiempo de estabilización. Y no veo pecado en prevenir, ¿no es cierto?, que no es No, sí, yo agradable, tampoco le que veo ningún incluso puede ser de pecado. riesgo, ¿no es cierto? Yo he tenido chicos en los colegios que de repente los profesores no les creen o no comunican bien lo que tienen, y hemos tenido accidentes bastante serios de repente, chicos con asma por ejercicio, ¿no? Yo creo que Claro, va por ahí, ¿ya? Yo creo que Pero, los dos tienen por eso razón, que pero yo creo que va por ahí la respuesta. ¿Sí? pero Como está doctor, inestable,
yo parto preventivamente. Pero ¿por qué la E por sobre la C? Yo Esa es dije, la pregunta. porque por los trabajos que han salido en el último tiempo, ¿no es cierto? La voz, tanto en asma leve como cursa todos los escalones. Se ha visto que budesonida con ¿cómo se llama? Con formoterol, Formoterol. ¿ya? Tienen o sea, el porcentaje en cuanto a mantención, estabilidad del asma es mucho mejor y significativamente menor las exacerbaciones de estos pacientes. Entonces eso a mí me da más seguridad. Por eso me incliné por eso. Ahora, entonces la pregunta que yo le haría a todos en general que quiere opinar, que me gustaría escuchar también otras opiniones, este paciente nos entonces, fallamos. no, este paciente en la opinión de ustedes no requiere un uso de un tratamiento de mantención. Por supuesto que requieren un uso. Estamos diciendo Porque otra cosa. la alternativa E no es un tratamiento de mantención, es solamente en caso de necesidad y antes Bueno, de De muerte. veras, perdón. Porque No vi el SOS. yo estoy asumiendo, como hemos asumido Sí. tantas cosas en esta conversación, yo estoy asumiendo que este paciente tiene un asma leve y el asma acuerdo. leve puede ser manejada de esa manera. Por eso, Pero entonces, después va a venir Sí. toda la discusión que en el asma leve hay una inflamación subyacente, de manera que los pacientes, como se planteó en una publicación que hiciste tú recién en tu blog, sobre si es realmente válido todos los estudios que se han hecho, que han sido perfectamente bien hechos, muy elegantes, pero en la vida real prácticamente pueden no ser tan efectivos. La indicación de formoterol budesonida SOS puede no ser la mejor. Perdón, yo no vi, el pajarón no vi SOS, yo asumí formoterol. Y no, claro. no me fijé. ¿Ya? Entonces, o sea, yo también es como terapia de mantención. Te fijas ahora, el otro cuento es que tú uses, ¿no es cierto?, como se ha visto en publicaciones, el formoterol como terapia de mantención y de rescate o preventiva. claro, pero ese no está. Y ahí es donde hay trabajos que han dicho que realmente hay una Pero ese diferencia no, significativa. claro, pero ese. ¿Ah? Hay Pero muy pocos entonces, si es así, en la pregunta, la correcta, ¿no es cierto?, sería la mantención con un corticoide La C. inhalado y salbutamol XS, ¿no? Esa sería la... Pero tú estás como los demócratas cristianos, te castáis No, perdón, es que no me fijé, yo asumí formoterol como permanencia. ¿No? Bueno, yo quiero decir una cosa aquí. Eso está claro. La indicación formoterol budesonida, la práctica que hago yo, pero como siempre digo, faltó la respuesta ideal para mí, era formoterol budesonida SOS y al menos una vez al día, al menos. Todos los días una inhalación. Claro, eso es mantención mantención y rescate. Mantención y rescate, que es lo que se ha visto que ha funcionado Ahora, bastante. Pero no estaba. Ya, pero yo, no estaba. perdón, sí, pero pero no es está. la C. Sí, Perdón, ya, entonces yo, no sé por qué no vi el de acuerdo, SOS. entonces ustedes piensan, y de acuerdo, ¿no es cierto?, que este paciente necesitaría usar una terapia de mantención, pero De todas maneras. recuerden que este paciente no tiene síntomas. Recuerden que este paciente, la última vez que tuvo síntomas fue la primavera pasada, una semana que tuvo algunas sibilancias con la primavera. El resto del año no tiene síntomas. ¿Ustedes creen que el paciente de esta edad va a empezar a ocupar corticoides todos los días? Probablemente exista una posibilidad que no, pero si yo le explico que lo que tiene es una inflamación de la vía respiratoria, que en cualquier momento, y eso lo sabemos nosotros los médicos, que cualquiera, yo le explico al paciente lo siguiente: el paciente tiene una rinitis alérgica y es alérgico. Y yo lo dije la otra vez, yo le digo al paciente, mire, usted tiene una enfermedad, usted es alérgico y es atópico porque reaccionó a las pruebas, porque tiene antecedentes, me dice que es atópico, y alérgico porque tiene sintomatología alérgica, rinitis y asma. El paciente
yo le explico. La rinitis alérgica es como la jaqueca. No mata, pero no deja vivir. El asma, por leve que usted tenga o asintomático, en cualquier momento puede desencadenar una crisis que puede ser absolutamente intempestiva o que se va instalando de a poco en el tiempo y que lo puede llevar a poner en peligro y en riesgo vital. Así que yo creo que este paciente, aunque si se le explica, los pacientes entienden si se le explica. Ahora, si se va a adherir al tratamiento, eso es otra cosa. Y entonces eso es más complicado todavía, dejarlo con la alternativa C que tendría que usar. Si no tiene síntomas, se va a adherir a usar todos los días la budesonida y el salbutamol SOS, estamos en la misma disyuntiva. Perfecto. Esa es la pregunta que yo les hago, porque, a ver, Carlos, por favor. Pero qué penas tú, porque ya te hemos dado todas clases de respuestas. Es que ahora vamos a empezar a... Aquí hay dos comentarios en el chat, ¿no? La doctora Tania Vizcarra votó por la alternativa C, y coloca C, y la doctora Bori, gracias doctora Bori, que siempre ha estado tan activa todos estos días, pero si es inflamación crónica, no veo cómo tratar algo crónico con un tratamiento ocasional. Y agrega después, y el contrapunto sería si dejar solo corticoide inhalado a diario o corticoide y LABA a diario. ¿Cómo? Perdón, ¿cuáles eran las dos disyuntivas de la doctora Bori? Una es, pero si es inflamación crónica, no veo cómo tratar algo crónico con un tratamiento ocasional. Eso es lo uno. Y la dos es el contrapunto sería si dejar solo el corticoide inhalado a diario o una combinación de corticoide inhalado y LABA a diario. Bueno, yo creo que la doctora Bori parte muy bien diciendo que esta es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. Y como muchas enfermedades crónicas, puede ser asintomática por largo tiempo, pero es crónica. La patología está. Bueno, la hipertensión arterial, como siempre digo, también es una enfermedad crónica, sintomática, y los pacientes dejan de tomar los remedios porque no tienen ningún síntoma hasta que le viene el stroke o el infarto. Y ahí uno tiene que, el cardiólogo, nosotros que también a veces vemos hipertensos, o todo médico, decirle al no deje su tratamiento antihipertensivo porque la presión le va a subir si usted deja de tomar o deja de hacer el ejercicio o empieza a aumentar la ingesta de sal, en fin. Aquí es lo mismo. a ver, bueno, bueno, avancemos porque para que entendamos bien a qué se llama terapia de rescate antiinflamatoria, que es el tema, ¿no es cierto? La terapia de rescate inflamatorio esta es la definición, es el uso combinado en un solo dispositivo de formoterol más un corticoide inhalado como terapia de rescate frente a los síntomas de asma, como terapia de rescate. La terapia, como su nombre dice, terapia de rescate antiinflamatoria, no se refiere a la terapia de mantención, solo la terapia de rescate, ¿ya? Independiente de la mantención que use. En el fondo, lo que dice que no se debería usar nunca más un salbutamol solo, sino que siempre debería asociarse un corticoide, ¿ya? Y la terapia de rescate inflamatoria específicamente es con el formoterol, ¿ya? En Chile solamente existe formoterol asociado a budesonida, en otros países existe formoterol también está la beclometasona ultra fina. Pero acá solamente formoterol budesonida. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué la terapia de rescate antiinflamatoria es con formoterol? Porque los estudios se han hecho con formoterol, ¿ya? Pero hay muchos autores que dicen que también podría eventualmente, ¿cierto?, la terapia de rescate antiinflamatoria incluir un salbutamol más un corticoide inhalado, que también podría ser usado como terapia de rescate antiinflamatoria. Recuerden que terapia de rescate, no terapia de mantención. Pero para esto no hay evidencia. También, y por eso que puse la alternativa D, ¿no es cierto? Usar salbutamol beclometasona en caso de necesidad y antes del ejercicio, ¿ya? También podría ser, ¿no es cierto?, si el paciente no tuviese acceso al formoterol budesonida. Pero quiero dejar claro eso, que esta es una terapia de rescate,
¿ya? No es la No hay terapia de mantención. mantención, ¿ya? Pero Ahora, puede ¿por ser qué de mantención. pero es que ese no es la terapia de rescate antiinflamatoria. Cuando yo uso este dispositivo de El rescate y concepto de de rescate mantención, antiinflamatorio. exactamente, es de rescate. Rescate. Si yo ocupo la informatoria bosonía como rescate y como mantención, esa se llama la terapia MART, Art. ¿cierto? Sí, Es Mart. otra cosa. Yo estoy hablando solo de la Eso. terapia de rescate antiinflamatoria, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la racionalidad, ¿no es cierto? Que en este gráfico está súper bonito, ¿ya? ¿Cuál es la racionalidad? La racionalidad es que cuando el paciente asmático empieza a tener síntomas, ¿no es cierto? Esos síntomas son principalmente por inflamación. ¿Cierto? Si yo ocupo solamente salbutamol, no voy a lograr controlar la inflamación y la inflamación va a lograr controlarse después probablemente con un corticoide oral, ¿ya? En Claro, y cambio, hay una si yo, ventana, exacto, sí, en cambio, de días en que empieza el paciente a presentar algún síntoma en algunos pacientes. Y ahí es cuando uno le tiene que decir al paciente, use la terapia de rescate. claro, entonces aquí está en el gráfico de abajo, se ve lo que sucedería, ¿no es cierto? Parte de los síntomas, parte de la inflamación, y al ocupar ¿cómo se llama? Un dispositivo con un broncodilatador más un corticoide, yo lograría manejar la inflamación y impediría que este aumento de inflamación llegue a un nivel crítico de exacerbación que requiera un corticoide. Esta es la racionalidad, ¿no es cierto? Por eso que terapia rescate, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué formoterol? ¿No es cierto? Porque como todos ustedes saben, el formoterol tiene un inicio de acción igual que el salbutamol, a lo menos de los 5 minutos ya está teniendo una actividad broncodilatadora muy importante, ¿ya? Pero más sostenido. Pero además, claro, tiene un efecto más sostenido en el tiempo, principalmente 12 horas en lo que ¿cómo se llama? Lo que dura, y por eso que el formoterol puede ser usado cada 12 horas, cada 24 horas o como rescate. Es el único broncodilatador que tiene estas características. El salbutamol, recuerden decía yo la que, otra vez cuando hablábamos de la versatilidad del... claro, recuerden que el salbutamol es a demanda, pero su duración no dura más de 3 horas. El salmeterol solamente se puede ocupar cada 12 horas y el bilanterol, el olodaterol y el indacaterol solamente cada 24 horas. O sea, Claro. por eso que la terapia de rescate inflamatoria es solo con formoterol, que añadido cualquier corticoide, pero en Chile, repito, lo único que existe es la budesonida. Ahora, ¿qué ha Una cosa, mostrado? antes que cambies, una persona que usa hasta 2 inhalaciones al día de formoterol es porque tiene el asma bastante mal. Porque usar el rescate antiinflamatorio hasta 12 veces al día, ese es un asma que ya no está en etapa 2, ni es leve, ni nada. Eso ya está en etapa 3, 4, 5. Entonces, No, porque esto estamos hablando de terapia de rescate, no de terapia sí, de mantención. Entonces, por estamos ejemplo, hablando si yo de estoy... acuerdo, pero un paciente que usa, es lo mismo que le diga, un paciente que usa formoterol 12 veces al día, aunque sea terapia de rescate antiinflamatoria y está usando, no estará abusando del uso. No, Y este paciente requiere que pongamos un poco más de atención en su asma. Porque yo no, mire, pues úsela hasta 12 veces al día y no se preocupen. No, yo le digo, si usted llega a usarlo 12 veces al día, es porque su asma no está controlada, aunque usted está usando el famoso concepto de rescate antiinflamatorio, y usted tiene que venir a verme a mí o ir a ver a cualquier otro broncopulmonar, porque aquí hay que hacer una evaluación. Sí, no, sí, lo que pasa es que el concepto es el siguiente, el concepto es que si yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que está con su tratamiento, cualquiera que sea, y empieza a aumentar los síntomas un día X, porque se resfrió, porque estuvo expuesto al polen, etcétera, ahí el máximo de dosis al día como terapia de rescate son 12 veces al día. Ese es el concepto. Entonces, ¿por qué? Si persiste de eso, el paciente tiene que consultar. No, de acuerdo, pues es que es lo mismo que si usara solamente salbutamol. Si un paciente empieza con sus síntomas y empieza a ocupar salbutamol 3 días seguidos, es lo mismo, ¿ya? Pero el concepto es ese. O sea, esto de terapia de rescate antiinflamatorio no tiene relación con el control del asma,
tiene razón. ¿Cómo maneja los síntomas para evitar ir a una exacerbación severa? Exacerbación, Ese es el concepto. Sí, Gonzalo, Y eso para yo lo eso, entiendo, pero hay que advertirle al paciente, eso yo lo entiendo, pero hay que advertirle al paciente que si el paciente está usando como rescate 12 veces al día el inhalador formoterol porque no es formoterol solo, es formoterol con budesonida, eso significa que está recibiendo un corticoide también. Y si si persiste usando, puede ser un día, 2, pero si sigue usando, el doctor me dijo que lo usara hasta 12 veces al día y llevo una semana en esto. Y sigo con síntomas de dificultad respiratoria, pero me sigo rescatando. No, ya no está en rescate. El paciente hay que digamos, reevaluarlo y a lo mejor lo tengo que pasar a una terapia de un corticoide más potente que la budesonida, como la fluticasona, y entonces dejarlo o evaluar si necesita medición de función pulmonar, en fin, eso es lo que quiero dejar sí, de como acuerdo, de acuerdo, sentado. de acuerdo. Pero y eso, tal como usted dice, hay que hacerlo. Si yo le dejara a un paciente de rescate solo salbutamol, tengo que decir lo mismo. O sea, si usted Claro, está usando un día sí, más de 6 estoy de veces, acuerdo, es exactamente lo mismo. completamente de acuerdo. Con la diferencia que aquí, por lo menos está usando la budesonida, que le va a, de alguna manera, disminuir el riesgo de que haga una exacerbación severa, pero disminuir el riesgo, no Exactamente. evitarlo 100%. Exactamente. Y eso es lo que quería decir, lo siguiente, que en el fondo, a ver, ¿por qué entre comillas, ¿no es cierto?, se inventó, ¿no es cierto?, la terapia de rescate antiinflamatoria? Se inventó principalmente por el comentario que yo hacía antes, de que los pacientes asmáticos leves, que es que nosotros lo vemos todos los días, ¿no es cierto?, Sí, no usan su corticoide inhalado, aunque uno le explique y le contraexplique de que es una enfermedad inflamatoria, al menos en mi experiencia, la mayoría de los pacientes asmáticos leves, como se sienten bien, no lo ocupan, la gran exacto, mayoría, todos si son más jóvenes. exacto. Entonces, Aunque tengan acceso al medicamento en forma fácil. claro, entonces se inventó este concepto justamente para los asmáticos más leves, ¿no es cierto?, para evitar que lleguen a una exacerbación severa, ¿ya? Porque está demostrado, ¿no es cierto?, que los pacientes con asma leve pueden tener exacerbación severa y los pacientes con asma leve pueden fallecer de una exacerbación severa. Entonces, el objetivo de la terapia de rescate inflamatoria es esa, es en pacientes principalmente con asma severa, ¿no es cierto?, que se rescaten con un formoterol budesonida para evitar ¿cómo se llama?, el riesgo de exacerbaciones. Y este cuadro es muy bonito porque este cuadro ve que en todas los niveles de severidad del asma, Sí, comparar la terapia de rescate con budesonida formoterol versus salbutamol, en todas disminuye la disminuye el riesgo frecuencia de exacerbación. el riesgo de exacerbación. O sea, pero el Exacto. principal objetivo, ¿no es cierto?, de la terapia de rescate antiinflamatoria es disminuir el riesgo de exacerbaciones severas. Ese es el principal objetivo. No es controlar el asma, no es disminuir los síntomas, ¿ya? Es hacer el control. Entonces, se vio, ¿no es cierto?, que estos pacientes que usaban la terapia de rescate antiinflamatorio, los pacientes con asma leve, que utilizaban la terapia de rescate antiinflamatorio, es decir, solamente cuando tenían síntomas, al ser comparados, ¿no es cierto?, con un grupo que usara todos los días budesonida, un grupo de asmáticos leves, más salbutamol en caso de necesidad, se encontró que además de disminuir el riesgo de exacerbación severa, además podía controlar de la misma manera la inflamación. La inflamación. Este es la medición de FeNO, como ustedes saben, el FeNO mide la inflamación eosinofílica de la vía aérea, y se dieron cuenta, este es un estudio de vida real, se dieron cuenta de que el uso de terapia de rescate antiinflamatoria solo en el asma leve, es decir, sin terapia de mantención, controlaba de la misma manera la inflamación que la terapia con budesonida en forma regular. Es decir, volviendo a nuestro paciente, podríamos decir que el uso, o sea, la alternativa E, ¿no es cierto?, controla de la misma manera la inflamación que la alternativa C en los asmáticos leves, esto para responder un poco a la doctora Borí, solo en asmáticos leves, no en asmáticos moderados ni severos,
y que además tiene la particularidad de que disminuye con mayor, o sea, disminuye más el riesgo de exacerbación severa, ¿ya? O sea, por eso que yo también estoy de acuerdo que en este paciente uno debería dejarle budesonida formoterol en caso de necesidad y antes de hacer deporte hasta que tengamos seguridad de que el paciente no responde bien. ¿Por qué? Porque, no porque la alternativa C sea menos mejor, si podríamos llamarlo, sino que porque lo más probable es que un paciente de estas características no va a usar el corticoide en forma regular, ¿cierto? Ese es en el fondo el concepto. Ahora, importante saber... Y importante bajaría saber, la dosis de corticoide también. La Déjame otra decir ventaja una cosa, sería, por ¿no? favor. Bajaría Hay un la estudio. dosis de espere corticoide. para terminar la idea. Ahora, importante como dije, que esto está pensado para disminuir el riesgo de exacerbaciones, no para disminuir los síntomas. Por eso que es solamente en pacientes con asma leve, ¿ya? Ni la Porque función está demostrado, pulmonar. estos mismos estudios demostraron de que el uso de budesonida en forma regular más salbutamol en caso de necesidad disminuye más los síntomas que el uso de budesonida formoterol en caso de necesidad. O sea, si yo tengo un paciente que está sintomático o con síntomas frecuentes, ¿no es cierto?, más de 2 veces en una semana, este paciente no debería usar la terapia de rescate antiinflamatoria sola para el tratamiento de su asma. Deberíamos, ¿cómo se llama?, agregar un tratamiento de mantención, ¿ya? Que nuestro paciente no tenía síntomas, recuerden, prácticamente lleva 6 meses sin síntomas. Por último, esta es una revisión Cochrane que salió recién ahora en mayo, y que esta revisión Cochrane que demostró que la terapia de rescate antiinflamatoria, ¿no es cierto?, que ellos la llaman FABA, ¿no es cierto?, por FAST, F de FAST de acción rápida, la terapia de rescate antiinflamatoria, ¿no es cierto?, comparado con salbutamol solo, ¿no es cierto?, en pacientes con asma leve, disminuye las exacerbaciones severas que requieren corticoiderales y las tasas de hospitalizaciones por síntomas de asma. Y al comparar la terapia de rescate antiinflamatoria sola con corticoide de mantención en dosis baja, más SABA, mostró que las tasas similares de exacerbaciones severas, pero menores tasas de hospitalizaciones y menores tasas de dosis totales de corticoide inhalatorio, como comentaba el doctor Santibáñez. O sea, otro beneficio es que a la larga, en un año, utilizan menos dosis de corticoides orales. ¿FABA significa formoterol, corticoide? No, FABA significa Fast Acting Bronchodilator. Entonces, pero el único que existe en este minuto es el formoterol. Pero ellos lo ponen FABA para no poner uno por si puede salir posteriormente otro. No, pero te refieres a un beta-adrenérgico. No, FABA es LABA. No, FABA es el formoterol. Sí, por eso te digo, pero... Sí, el formoterol, ya, entiendo. Pero hay un comentario que quiero hacer yo en una revisión que se hizo. Hay pacientes que usando la terapia de rescate o usando la terapia de rescate o usando la terapia de mantención en dosis baja del asma leve de formoterol con budesonida, comparado con otros corticoides como fluticasona con el salmeterol, muestran que el feno de esos pacientes es más elevado que el feno de los pacientes que usan fluticasona salmeterol. De manera que yo repito lo que dije la otra vez. La terapia de rescate inflamatoria de mantención se debería usar en los pacientes que lo quieren usar, que se pueden usar, que lo pueden costear, que los países lo pueden mantener, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, porque es cara, pero hay que tomar en cuenta que no necesariamente puede controlar absolutamente la inflamación, o sea, en este caso medida por feno. Un paréntesis, doctor, esa revisión que usted hace mención, me parece que era...
me parece que eran pacientes con asma moderada severa, no eran pacientes con asma leve, si no me equivoco. Era una comparación entre pacientes con asma controlada, moderada, claro, grado etapa 3, 4, Claro. Entonces, en que se fue desescalando. Se fue desescalando el tratamiento. Y al irse desescalando el tratamiento, se observó que los pacientes, ¿qué pasó? Al irse desescalando el tratamiento, ¿me escuchan? Sí, perfectamente lo escuchamos, doctor. Al irse desescalando el tratamiento, al año se midió la inflamación de la vía respiratoria con feno y se vio que los pacientes tenían más alto en el proceso de desescalamiento el feno en el grupo, digamos, que llegaron a la etapa 2. Y por eso se propuso un desescalamiento no brusco, sino que uno que propone la University Central Medical Center, que es desescalar, por ejemplo, si está usando fenoterol con budesonida y desescalando de manera gradual. Una inhalación diaria, después 2 por semana, después una vez al mes, e ir bajando. Sí, doctor, pero ahí la diferencia es que, claro, esos pacientes eran con asma moderada severa. Esto que estamos hablando nosotros de usar solamente terapia de rescate antiinflamatoria en caso de necesidad, son en pacientes leves. Entonces, son cosas diferentes. Claro, el paciente con asma moderada severa tiene obviamente una inflamación mucho mayor. Por lo tanto, uno nunca debería pensar en esos pacientes dejar una terapia de rescate antiinflamatoria sola. Es que lo digo, Gonzalo, porque las guías GINA, nada menos que las guías GINA, recomiendan el uso de formoterol, budesonida en todas las etapas del asma, hasta las 5. Pero y eso me parece muy, sí, estamos hablando de otra cosa, pero estoy aprovechando de decir cosas que no voy a poder decir en otro momento. Las guías GINA, por estudios, porque estos estudios son magníficamente bien hechos, pero no son de vida real. Las guías GINA, que son como especie de la Biblia para el manejo del asma, recomiendan el uso de formoterol budesonida en todos los grados de severidad del asma. Y en la última etapa sugieren consulte con un broncopulmonar o agregue antileucotrieno o agregue voy a mostrar más adelante, o agregue voy a mostrar la guía GINA, voy a mostrar lo que recomienda la guía GINA. Agregue biológico. Entonces, a mí, pero otra guía dice, si el paciente está usando LABA con corticoides, pero de otro tipo, 8 corticoides y otro beta adrenérgico de acción prolongada, y está bien y está controlado, no lo pase al formoterol budesonida. Manténgalo así. Bueno, sí, pero claro, pero creo que estamos saliendo del tema, porque... No, yo creo que no. Todo está relacionado. Voy a mostrar más adelante estos son globos que se mezclan. Estos son globos círculos que se superponen. Voy a mostrar más adelante la guía GINA, pero yo creo que es importante dejar conceptualmente lo siguiente, que la terapia de rescate antiinflamatoria solamente se recomienda para los asmáticos leves, ¿no es cierto? Que tienen poco o prácticamente no tienen síntomas, como este paciente. Si mi paciente asmático leve tiene síntomas más de 2 veces en una semana, perdón, más de 2 veces al mes, perdón, me equivoqué, más de 2 meses al mes, ese paciente requiere tratamiento de mantención. Eso yo creo que ese es un concepto que tiene que ser súper claro. Por lo tanto, no estamos hablando de pacientes moderados, no estamos hablando de pacientes con asma leve. Y lo otro, que estamos hablando de pacientes de terapia de rescate antiinflamatoria, no de terapia de mantención. Yo creo que eso es súper importante para no confundir los conceptos, ¿ya?
No te, voy no a... te confundí. No, si no lo digo, si no lo digo por usted, lo digo en general. No, Mira, hay un comentario de la doctora Bori, ¿no? Por favor, antes de avanzar. Pero ¿cuántas veces esos pacientes usaron la terapia de rescate AI? No sé lo que es AI, claro. antiinflamatoria. Antiinflamatorio, me imaginé, en un lapso de tiempo idéntico a los que usaron corticosteroide inhalado a diario y tuvieron el mismo resultado. Es Bueno, interrogante. estos estudios son 4 estudios clínicos, ya son dos típicos estudios clínicos randomizados, ¿no es cierto?, muy controladitos, y 2 estudios de vida real. ¿Ya? Entonces estos estudios duraron, cada uno duró un año, son 52 semanas, y en ese año se hicieron, obviamente al final de las 52 semanas, todas estas mediciones. Entonces, en un año, ¿ya?, se vio que aquellos pacientes con asma leve, ¿no?, poco sintomático, que usaban la formoterol budesonida en caso de necesidad versus la budesonida en dosis baja más salbutamol en caso de necesidad, los primeros pacientes, los que usaban la terapia de rescate antiinflamatoria en caso de necesidad, tuvieron menos riesgo de observaciones severas, tuvieron menos uso de corticoides totales al año, y tuvieron la misma medición de feno en las 52 semanas. Son pacientes estudios a las 52 semanas. ¿No? No sé si eso responde la pregunta de la doctora. Esta es la recomendación, no sé si ustedes la han visto, la recomendación de tratamiento INA del año 2021. ¿Ya? Esta es la nueva recomendación. Año pandémico. Claro, año pandémico. Cambiaron Ellos algunas dicen cosas por eso. ellos dicen que ellos proponen dos vías, ¿ya? O dos opciones. ¿Ya? Ellos proponen que la primera, ¿no es cierto?, la que tiene cierta prioridad sería la primera opción, ¿no es cierto?, y la de más abajo sería la segunda opción. Las diferencias no son tantas, ¿no es cierto? Las diferencias es que ellos juntan estadio 1 y 2, ¿ya? Y lo juntan diciendo que un paciente que tiene síntomas menos de 4 o 5 días a la semana, ¿cierto?, se podría usar dosis baja de formoterol corticoide en caso de necesidad. ¿Ya? Pero si el paciente ya tiene más síntomas, él debería empezar con dosis de mantención. Entonces ellos proponen usar el mismo dispositivo, ¿cierto?, con dosis baja primero, si no responde, aumentar la dosis media, y si no responde, ¿cierto?, agregar un LAMA de especialista, etcétera, etcétera. Y Es lo que decía además, yo, en estos en todos los estados. usar terapia de rescate con el mismo dispositivo. Ahora, si es que no Sí. se puede, ¿no es cierto?, por todas las cosas que dice el doctor, ¿cómo se llama?, el doctor Riva, por accesibilidad, porque al paciente no le gusta, etcétera, etcétera, ellos proponen, ¿no es cierto?, usar corticoides, ¿no es cierto?, en estadio 1 cada vez que se ocupa un SABA. O sea, ellos dicen que, por ejemplo, en este paciente nuestro, ¿no es cierto?, si el paciente no tiene acceso a formoterol budesonida, lo que debería usarse en este paciente es un salbutamol con beclometasona en caso de necesidad. Esa es la posición de ellos. Esta posición no tiene ninguna evidencia, ¿ya? No existe evidencia sobre este uso. ¿Ya? Y en estadio 2, más adelante, ellos proponen ya usar corticoide de mantención, ¿no es cierto?, partiendo de dosis baja y subiendo, y siempre teniendo rescate SABA. ¿Ya? Entonces, este es como una contradicción, porque ellos dicen, ¿no es cierto?, que no se debería usar más SABA solo, ¿ya?, pero a su vez en la segunda opción que ellos ponen, ellos insisten en usar SABA solamente en caso de necesidad. Pero siempre y cuando el paciente, nosotros estemos seguros de que está adherido a su terapia con corticoide de mantención. ¿No? Estas es como son las guías las recomendaciones de salbutamol. Claro, y esa seguridad nunca existe absolutamente porque desgraciadamente la adherencia al tratamiento y es una de las cosas que dice aquí, primero evaluar, confirmar el diagnóstico, obviamente, control de síntomas, y hay técnica inhalatoria, y en eso hay también adherencia. Eso es fundamental. Y desgraciadamente nos encontramos con muchos pacientes, y yo lo veo en mis pacientes, que, bueno, pero usted, de repente le pregunto, ¿pero usted está usando el inhalador que yo le he recomendado, que es el que tiene que usar?
para prevenir, evitar y que controlar su enfermedad bronquial, que es una inflamación permanente, pero que se puede mantener controlada. La verdad que a veces me olvido, doctor, y puede pasar una semana y no lo uso. Así que la adherencia es un problema en todo, yo creo, en todas las áreas de la medicina, la adherencia a los tratamientos. Es algo que tenemos que siempre insistir, evaluar y educar. Claro, por eso aquí esto está súper claro. Ellos ponen que se prefiere la opción 1 si el paciente probablemente no será adherente a la terapia controladora, ¿no? O sea, en el fondo, tal como dice el doctor Río, aquí la adherencia es para decidir qué tratamiento usar es primordial. Primordial. No sé qué más, eso era lo que tenía que presentar. Oh, perfecto. No sé si quieren más. Ha habido poca participación hoy día, ¿eh? Yo creo que el partido, doctor. Yo creo que el partido que acaba de empezar en este momento. Tienes que irte al estadio, Fernando. ¿Ah? Tienes que irte al estadio. La doctora Bori dice, mire Estoy esto, a ¿no? punto Es de decir, agarrar el maletín y la bandera chilena y la mapuche en la otra mano. así es. Veámoslo a la Es decir, que si tiene una crisis al mes, podría usar solo terapia de rescate, porque con 2 ya pasaría a tratamiento de mantención budesonida, formoterol. Lo pregunto porque como que una crisis al mes parece harto. No, a ver, yo creo que es una diferencia entre crisis y síntomas. Es distinto. O sea, si un paciente tiene crisis, ya sale del esquema. Síntomas, aclara la doctora Boris. Sí. Claro. O sea, claro. Si el paciente tiene síntomas un día en una semana, ¿no es cierto? Según la guía Gina, se podría utilizar la terapia de rescate antiinflamatorio en caso de necesidad. Eso dice Gina. Ahora, mi opinión, ¿cierto? Mi opinión, yo siempre, tal como lo dijo el doctor Riva, tal como dice el doctor Santibáñez, mi opinión siempre es tratar de dejar una terapia de mantención, cualquiera sea la severidad del paciente, aunque tenga pocos síntomas. Mi opinión es siempre. Recuerden que la gracia también de la budesonida formoterol es que uno la puede ocupar una vez al día. O sea, uno puede dejarle a un paciente que ocupe una vez al día una aspiración, que son las dosis más bajas de budesonida que se ocupan los pacientes con asma leve, ¿no es cierto? Una vez al día, ¿no es cierto? Y más en caso de necesidad. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer en estos pacientes, ¿cómo se llama? Con los pacientes con asma leve, ¿no? Pero claro, como dice la doctora Bori, como dice la doctora Bori, la guía Gina recomiendan eso, pero tal como decía también el doctor Río, las guías Gina no son, ¿cómo se llama? La Biblia. ¿Ya? No son como yo le decía, hay muchas otras guías, hay muchos autores que... No es la verdad revelada. Exactamente, muchos autores que dicen que teniendo 2 síntomas al mes, ni siquiera a la semana, 2 síntomas al mes basta para que el paciente debiese estar con un tratamiento de mantención. Claro, y yo por eso que quiero, eso sería lo último que comentaría yo, que todo ha sido muy interesante. Hago exactamente lo que hace Gonzalo. Yo le digo al paciente, mire, usted va a usar este inhalador en la noche para que lo haga con tranquilidad, calma. Una sola inhalación diaria, si el asma está controlada y es leve, o más inhalaciones, por la versatilidad que nos da esta posibilidad de formoterol, pero nunca le digo, úselo cuando lo necesite nomás, porque en ese caso me asiste la duda de que lo va a usar, me aseguro al decirle, me aseguro entre comillas, que lo vaya a hacer, pero le insisto que lo haga una inhalación diaria todos los días, no lo olvide en la noche, como cuando se lava los dientes, todos los días haga una inhalación de formoterol con budesonida, la marca que esté usando, y lo usa según necesidad, en caso que usted sienta esto y esta, digamos, digamos, secuencia de síntomas en que usted note que se está empeorando. Eso es. Perfecto. Mire, y yo creo, colegas, que en virtud del partido y que esto nos une a todos, yo creo que podríamos hacer ¿Cuántos goles llevamos ya?
Va 0-0 ganando Chile. Vamos a empezar el resumen, ¿verdad? De la jornada de hoy, empezando con el doctor Santibáñez, continuando con el doctor Rivas y culminando Gonzalo Alvear. Pero antes de eso hay una pregunta que nos llega por nuestra línea caliente, perdón, nuestro chat. ¿Cuál es la interpretación de eosinofilia de 11% y asma leve? Cierra interrogación, abre interrogación, factor pronóstico. La doctora Sandra Izquierdo nos hace esa pregunta. No entiendo mucho la pregunta, no sé si quiere decir que si es un factor pronóstico que tenga, o sea, si da mal pronóstico que tenga eosinofilia alta, o si tiene relación con el asma leve, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Nos ayuda, doctora Izquierdo, con la pregunta que quiere hacer? Si es tal cual como lo pregunta el doctor Alvear. A lo mejor la doctora Izquierdo quiere saber si es un factor de severidad, si la eosinofilia alta y la IgE elevada en pacientes en que si el asma leve puede progresar. Claro que puede progresar. Eso es. El asma leve puede progresar. Es la pregunta. A ver, lo que pasa es que Claro. la eosinofilia en general no tiene relación con la severidad del La asma. hiperreactividad bronquial y con el... No, ¿cómo se llama? ¿Qué dice, pues, ¿cuál es el valor? La eosinofilia en general, mientras más eosinofilia tenga el paciente, teóricamente más va a responder a los corticoides. Entonces, de hecho hay varios, ¿no? Hay varios estudios, ¿no es cierto?, que muestran que mientras mayor sea la respuesta a corticoide, el asma va a estar mejor controlada. O sea, en ese sentido sería, y por eso que los asmáticos no eosinofílicos, ¿no es cierto?, los asmáticos neutrofílicos tienen una asma mucho más severa y mucho más difícil de controlar. Entonces, Pero tú, no te entendí, Gonzalo, la eosinofilia no serviría para... o sea, la para eosinofilia no es un factor pronóstico de si el asma es más severa o no más severa. no, tienes toda la razón, no. Pero no es un factor pronóstico. Pero es un factor que hay que considerar en el paciente que no se está controlando. Sí, es que, claro, ahora lo que pasa es que terapia. es distinto. Si yo tengo a mi paciente, ¿no es cierto?, que lo tengo con un buen control, con dosis alta de corticoides y persiste con eosinofilia, ¿no es cierto? Claro, ahí lo que manda, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que bajar los eosinófilos porque ahí quiere decir que la inflamación no lo estamos controlando. Lo estamos controlando porque hay otra vía inflamatoria que provoca la eosinofilia y que no va por la parte del corticoide. Y en esos pacientes, ¿no es cierto?, uno usa los antieosinofílicos, los agentes biológicos. Pero contestando la pregunta, hasta donde yo sé, la eosinofilia no es un factor pronóstico del asma, y sí, en la gran mayoría de los pacientes nos dice que probablemente va a responder mejor a los corticoides. Que si el asma puede progresar o no puede progresar, obviamente el asma puede progresar si es que está mal controlada, pero en mi experiencia, bueno, yo no tengo tanta como el resto, pero en mi experiencia, los asmáticos en general no progresan, ¿no? Si uno los mantiene bien controladitos, no progresan. Si uno los mantiene bien controladitos, es raro que un asmático vaya a progresar. Exactamente. Sí, los asmáticos se mantienen controlados por largo tiempo si están usando su terapia adecuadamente, como todas las enfermedades. Si usa su terapia adecuadamente, mantendrá controlada su diabetes, la hipertensión y otras enfermedades, y lo mismo pasa en el asma o en las enfermedades cardiovasculares. El paciente no se infartará de nuevo si toma los medicamentos que su cardiólogo le dio. La doctora Bori pregunta también, ¿cuál es el valor predictivo positivo y negativo del test de metacolina en relación al diagnóstico de asma? Me quedó la duda de la charla pasada. Yo creo que mi opinión es que un paciente, en primer lugar, un paciente asmático siempre va a tener una hiperreactividad bronquial. Y esa se puede medir en forma general, porque se dispone ampliamente en los laboratorios con el test de provocación bronquial con metacolina. No conozco ningún asmático, a menos que haya tenido asma en la infancia y luego ya nunca más,
que tenga una test de betacolina normal y tenga síntomas de asma. No conozco ninguno. Así que yo le diría a la doctora Bori, parece que es la pregunta. La hiperreactividad bronquial es como una condición sine qua non para dijimos que podían haber muchas enfermedades que pueden producir eso, pero en el asma, que es lo que estamos hablando, debe haber hiperreactividad bronquial y todos los síntomas, por ejemplo, por supuesto, aunque puede ser con síntomas leves o muy leves, pero tiene que haber hay una hiperreactividad bronquial, que es la que hace más propenso al bronquio, con todo lo que se conoce ahora de la fisiopatología de la vía aérea, que se contraiga frente en pacientes predispuestos, que se contraiga frente a elementos de la vía aérea, aeroalergenos o alimentarios, en fin, en forma más fácil que lo que le ocurriría en alguien que no tiene predisposición al asma. Bueno, yo contestando la pregunta, o sea, la espleometría tiene una especificidad muy alta, ¿no es cierto? Pero una sensibilidad no muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el test de metacolina sale negativo, ¿no es cierto? Como decía el doctor Rivas, la posibilidad de que sea asma es muy baja, ¿cierto? En cambio, si el test de metacolina sale positivo, no necesariamente el paciente va a Un tener un asma. asma, ¿no? O sea, Claro, no. Por el test de supuesto que metacolina hay nos que sirve asociarlo a todo lo demás. pero el test de metacolina nos sirve principalmente para descartar un asma, más que Exacto. para comprobar un asma. Exacto. No sé si respondí la pregunta de la doctora Goli. ¿Está muteado, doctor? Doctor Bustillo, no escuchamos. Perdón. El Ahora sí. doctor Eric Bañares dice, ¿el paciente que recibe aspirina muestra más síntomas? Lo que pasa es que hay un fenotipo, ¿no es cierto?, que se llama un subtipo de pacientes asmáticos que son lo que se llama ahora la enfermedad relacionada con la aspirina, no solamente el asma. Claro, y que en ese tipo de pacientes, claro, cada vez que el paciente toma aspirina va a tener síntomas asmáticos, pero eso es solamente en ese fenotipo de asma, ¿no es cierto? Hay como una, no sé si le pasa a usted, pero hay como una tendencia o creencia de que el paciente asmático per se no puede tomar aspirina. Pero eso no es así. Eso solamente en este fenotipo de paciente que tiene efectivamente lo que antes se llamaba el asma exacerbada por aspirina, ¿eh? Pero en general, como digo, un paciente asmático no de este fenotipo no tiene ningún problema al tomar aspirina. Claro, y los que somos más viejos podemos hablar no, dije viejo, no, los que De la tenemos más triada. experiencia, qué grave error. Los que tenemos más experiencia, podemos hablar de lo que se llamaba la triada, y La triada de llama Sana. la triada de Samper, y tiene otro nombre, si son dos médicos que la describieron, que es la poliposis nasal, intolerancia a los antiinflamatorios no esteroidales y asma. Y es un asma difícil de controlar. Es un asma difícil, como dice el doctor, como aquellos asmas que no son eosinofílicos, el asma del obeso y otros asmas no eosinofílicos y que son de difícil control. Pero ahora, esta es una de las indicaciones de los antileucotrienos, ¿cierto? El asma exacerbada por aspirina es una de las indicaciones principales del uso de antileucotrienos. Donde tienen mejor Y rendimiento. ayuda también a reducir los pólipos nasales. Exactamente, porque tienen la misma fisiopatología. Está todo relacionado, claro. Sí. Así es. Bueno, empecemos entonces con las cosas que nos vamos a llevar hoy a la casa con el doctor Santibáñez. En resumen, doctor Santibáñez, de la terapia de hoy, las 5 cosas que usted podría Creo que está todo dicho ya. Quizá lo más importante que surge con la terapia de rescate, que Gina cambia después de muchos años. Nuestros enfermos que estaban en etapa leve, que antes usaban solamente un SABA, según necesidad,
ha quedado cada vez más claro y con mayor evidencia que eso era un error, ¿no es cierto? Y cómo se llama, en esos pacientes, lo que si tienen que tratar, si tienen con las frecuencias que vimos recién de síntomas, no de exacerbaciones ni de crisis, requieren siempre, ¿no es cierto?, un esteroide inhalado como terapia de mantención. No más SABA solo, por muy leve que sea. Esa es la primera enseñanza y la primera experiencia interesante de este cambio, que, digamos, muchos años tratando, no sé, solo de repente uno mira para atrás y dice, ¿por qué se llama esto? Pero efectivamente era así. Bueno, y lo otro es que la evidencia fuerte que existe ahora con la terapia de rescate, especialmente estos enfermos que están con asma leve, se manejan bastante bien y tienen bastante estabilidad solo con terapia de rescate. Eso yo creo que es básicamente hablando del asma leve. Perfecto, gracias doctor Santibáñez, gracias profesor. El doctor Fernando Rivas, ¿qué puede complementar? Les quería decir algunas cosas prácticas que están repetidos, pero porque no es nada nuevo lo que voy a decir. Confirme que es asma, confirme que lo que está tratando es asma. Si lo es, evalúe el grado de sintomatología que tiene el paciente para poder evaluar la terapia que va a iniciar, que siempre debe incluir, ya sea combinado o no, un corticoide, porque el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, desde la nariz hasta los bronquios más finos. Repasar siempre la técnica inhalatoria y la adhesión al tratamiento. Todo lo que se dijo ya de la terapia de rescate inflamatoria limitada, digamos, a los casos que se indican, y enfatizar también lo que comparto con Gonzalo y seguramente Nano también, dejarle siempre con la asociación de formoterol, budesonida, una inhalación al menos diaria al paciente. Eso mejora la adherencia y decirle que lo use SOS. Solo usarlo como, digamos, usarlo en caso que el paciente aumente el uso de esta terapia de rescate, evaluar si hay algún factor que no estamos manejando bien y que obliga al paciente a usarlo una mayor cantidad de veces, que se dice hasta 12 en la terapia de rescate. Y lo otro era tratar siempre de no solo darle la receta con lo que va a inhalar, sino que darle las explicaciones que uno le da verbalmente, también hacerla por escrito, de manera que el paciente, si tiene dudas, mire esa hoja y diga, ¿qué fue lo que me dijo el doctor? Ya, aquí me queda claro. Y ponerlo, por supuesto, de la manera más resumida y fácil de entender posible. Perfecto, doctor Rivas. Muchísimas gracias. Bueno, y Gonzalo Alvear, Gracias a ustedes. en resumen, y ya cerrando minuto 18, 0 ganando Chile. Sapito Livingston. Estamos en el minuto ¿qué? 18. El ¿Sí? partido. Y seguimos ganando. 0-0. 0-0 ganando Chile. Ah, estamos bien. Con 18 minutos que mantengamos a Brasil a raya, está bien. Bueno, yo creo que está todo dicho. Yo creo que lo importante, ¿no es cierto?, es recordar que la terapia de rescate antiinflamatoria, nosotros solamente de rescate, ya nunca hablamos de terapia de mantención, y fijarse mucho, tal como decía el doctor Rivas, en el diagnóstico, etcétera, pero principalmente los síntomas. Recuerden que esta terapia está
para ser usada solo terapia de rescate antiinflamatorio en un asmático, tiene que ser un asmático leve con pocos síntomas, ¿ya? Esos síntomas, en mi opinión, tienen que ser ¿cómo se llama? 2 al mes. Si tiene más de dos al mes, uno debiese partir al tiro con una terapia de rescate, o sea, perdón, terapia de mantención. Y aquí, como decíamos antes, la adherencia es muy importante, la educación es muy importante. Y tenerla muy clara. O sea, si yo le dejo a un paciente que no es adherente, le dejo corticoide en dosis baja más un salbutamol, tengan por seguro que no va a ocupar el corticoide, va a ocupar el salbutamol y va a volver a la misma, Porque la lo va a misma, aliviar rápido. claro, Claro. la misma cantinela de siempre. Entonces, en esos casos, cuando yo no tengo seguridad de que el paciente va a ser adherente, yo tengo que dejarle el corticoide siempre que use la terapia de rescate, cualquiera que sea, ¿no? Esa sería como la... Perfecto, perfecto. Sí, seguimos llegando mensajes pero más que todo agradecimiento. Yo quiero aprovechar para agradecerles a todos y cada uno los que se pudieron conectar el día de hoy, y sobre todo con este acontecimiento deportivo andando aquí en el país e histórico, porque es la primera vez después de tanto tiempo que se juega con público. Hay 10.000 personas en el Monumental y eso habla de que vamos por el camino correcto en esto de la pandemia. Así que agradecerles al doctor Rivas, al doctor Santibáñez, No, obviamente gracias a al doctor ustedes. Alvear y a las personas que se mantuvieron conectadas durante toda el evento de hoy. La semana que viene continuamos, ¿verdad? La semana que viene continuamos, creo que es el 9 de septiembre, 9 de septiembre dice la fecha, ¿ok? Y es el más allá de las guías, manejo práctico del asma, va a ser el tema, en nuestro Conversando a Pulmón Quitado. La gente de Más allá producción, de las guías. más allá de las guías, manejo práctico del asma. Eso va a estar interesante, doctor. Y Claro. ya el doctor Alvear seguramente está preparando la pregunta Del $1.000.000.000. resbalosa, sí. El doctor hace las Iba a preguntas poner, para el EUNACOM, creo yo. iba a poner la alternativa que siempre me falta, la que más me acomoda, pero no la pone. Bueno, y la gente como acostumbramos todos los jueves, la gente de la productora tiene un video que mostrar. Y con esto nos despedimos agradeciéndole una vez más. Ojalá que gane Chile. Bienvenido a septiembre. Pasamos agosto y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando. Yo, como les digo siempre a todos, buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Okay. Amén. Buenas noches y gracias. Muchas Duores gracias. Spiromas está diseñado para proporcionar una dosificación constante desde la primera hasta la última dosis. Con un solo movimiento, abre la tapa completamente y oirás un clic. Esto significa que se ha depositado una dosis exacta en el vaso dosificador. El inhalador está cargado. ¿Cómo? En realidad es muy sencillo. Cuando se abre la tapa, el resorte de medición se expande. Esto comprime la bomba de aire que aplica un pulso de aire en el depósito de polvo, lo que provoca que una dosis exacta de polvo se libere en el vaso dosificador. Esto se denomina medición activa. El vaso dosificador se mueve ahora a la posición de inhalación. En este momento, la dosis está lista para ser inhalada. ¿Pero qué ocurre a continuación? Presentamos el separador ciclónico. El separador ciclónico permite desaglomerar el fármaco separando los principios activos de la lactosa usada como excipiente. Al inhalar, el aire entra en el Spiromax a través de dos entradas tangenciales situadas encima de la boquilla que recogen la dosis dirigiéndola al separador ciclónico. Las entradas tangenciales, junto con las rampas de la cubierta del separador, crean el ciclón en el interior del mismo. La fuerza centrífuga, la corriente de aire turbulenta, la fricción y la colisión de las partículas rompen el aglomerado de fármacos separando las partículas de medicamento de las partículas de lactosa presentes como excipiente. El medicamento es liberado hacia los pulmones incluso con un flujo inspiratorio bajo, y el sabor a lactosa confirma que la dosis ha sido inhalada. Cierre la tapa tras la inhalación. Esto empuja hacia atrás el resorte de medición
permitiendo que la bomba de aire se expanda, preparándolo para liberar otra dosis medida con precisión. Al mismo tiempo, en la ventana se observa cómo el indicador de dosis se mueve hacia abajo, advirtiendo que la dosis ha sido administrada y proporcionando una garantía visual del número de dosis que quedan.